Las mentiras y la opacidad en México alcanzan temas muy sensibles, como la pandemia, por ejemplo. Hay que recordar que en nuestro país, México, pagó uno de los precios más altos por la pandemia en el mundo. Y todavía no se sabe ni siquiera cuántas mexicanas y mexicanos murieron y cuánto costaron las vacunas contra el COVID. Han pasado 11 meses desde que México declaró el fin de la emergencia por COVID-19, pero las dudas de lo que se vivió durante la pandemia siguen sin respuesta. ¿En qué gastó la Secretaría de Salud? Solamente ellos y Dios lo saben. ¿Cómo fue la compra de las vacunas? No hay una información exacta. ¿Cuántos muertos hubo? La duda de siempre, qué es lo que está pasando. Porque la opacidad define el actuar de esta administración durante la pandemia de COVID-19. Aunque se conoce el gasto que se ejerció en salud del 2020 al 2023, jamás se hizo un programa presupuestario específico para las compras durante la pandemia, como lo recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Así que, según expertos, se desconoce cuánto se gastó, por ejemplo, en medicamentos, insumos y personal médico extra para atender la contingencia. Lo que invierte el gobierno es dinero de todos y necesitamos saber en qué se ejecutó y si esto coincidía con las prioridades que nosotros como ciudadanos hubiéramos tenido. Más allá de las implicaciones de una responsabilidad que hay o de manejos turbios que pudiera haber, la realidad de las cosas es que no nos pone en una situación muy crítica porque no sabemos cuánto y cómo deberíamos de gastar en la próxima pandemia. Más allá de los gastos, la falta de transparencia también afectó a los mexicanos y la manera de enfrentar eficazmente el virus. Al no realizar pruebas, ellos no tuvieron el escenario. Era como navegar a ciegas. No sabías cuántos enfermos había, dónde estaban, a quiénes podían contagiar. La desinformación también llevó a la confusión, porque las cifras oficiales sobre los muertos por la pandemia y las que ha reportado el INEGI jamás han coincidido. El instituto reportó más de 800,000 muertes por ese virus y de hecho calificó a la COVID-19 como las primeras causas de muerte en 2020 y 2021, mientras que la Secretaría de Salud reportó 240,000 muertes del 2020 al 2023. Eso te marca como desde el principio la línea era que no se sepan los números. Se empieza a morir gente que tú no sabes de qué se muere y que cuando cuantificas, pues la cantidad de muertos fue enorme. Cuando inició la campaña de vacunación, la opacidad continuó. Aunque se conoció la marca y las miles de vacunas que llegaron a México, la información sobre la compra de las dosis a los diversos laboratorios se clasificó como un asunto de seguridad nacional. Porque de esta manera entonces podría saberse cuáles fueron las negociaciones y eso es algo que no quieren que entiendan. Pero antes de analizarse esa información, debe conocerse. Y eso se podrá hacer hasta el 2025, porque esa información se reservó por 5 años. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca.